¿Y si te dijera que puedes manipular la mente de otra persona? Sin levantar la voz, sin gritar, solo hablando. Y que ese poder no está reservado a políticos, gurús o vendedores expertos, sino a cualquiera que sepa usar las palabras correctas en el momento exacto. No exagero. Comunicar bien no es un talento, es una herramienta. Y quien la domina, domina conversaciones, relaciones, decisiones y resultados. En este video no aprenderás a hablar más, sino a hablar mejor, a romper el miedo al juicio, a escuchar con inteligencia, a generar confianza, a convencer sin manipular y a influir sin esfuerzo. Comenta si alguna parte te hace clic. Deja tu like si algo te aporta. Suscríbete si quieres seguir creciendo. Pero por encima de todo, quédate hasta el final. Porque aquí no solo vas a aprender a comunicarte, vas a aprender a transformar con tu voz. Ahora sí, comencemos. 1. Rompiendo las barreras de la comunicación. A veces, la clave para mejorar nuestra vida no está en aprender algo nuevo, sino en deshacernos de lo que nos impide avanzar. En el mundo de la comunicación, esto significa enfrentar nuestras barreras internas y externas, esas murallas invisibles que distorsionan lo que queremos decir o que nos frenan antes de siquiera abrir la boca. Recuerdo una vez en que un joven se me acercó después de una conferencia en Guadalajara, con los ojos inquietos y la voz apenas audible. Me dijo que nunca participaba en las reuniones del equipo porque temía sonar ignorante. Yo le pregunté qué era lo que más deseaba mejorar, y él respondió sin dudar: quiero que escuchen mis ideas, pero me paraliza la idea de que se rían de mí. No era la falta de ideas su problema, era el miedo al juicio. Ese tipo de miedo es común. En muchas partes de América Latina, el miedo a ser malinterpretado, juzgado o ridiculizado encierra el talento de personas brillantes. Recuerdo a una mujer en Lima muy preparada, que evitaba hablar en los eventos nacionales porque pensaba que su acento costeño le restaba autoridad. Pero el verdadero problema no era su acento, sino su enfoque interno. Estaba tan centrada en cómo sonaba ella, que olvidaba lo que sentían los demás. Y cuando la comunicación gira únicamente alrededor del yo, se pierde la conexión. El ego se convierte en una pared entre nosotros y los otros. Pero no solo las barreras internas nos limitan. Existen obstáculos externos que también sabotean nuestras interacciones. En Ciudad de Guatemala, estuve en un mercado donde intenté tener una conversación seria con un amigo, pero el ruido era tan fuerte que cada frase tenía que ser repetida 2 veces. Al final, desistimos. Cuando el entorno interfiere, el mensaje no llega completo. Lo mismo ocurre cuando hay desconexión emocional. Un padre en San Salvador me contó que intentaba hablar con su hijo adolescente, pero que cada conversación terminaba en silencio o en un portazo. Le pregunté: ¿lo escuchas antes de hablarle? Y él me confesó que siempre comenzaba con un sermón. Allí no había ruido externo, pero sí un muro invisible. El adolescente no se sentía comprendido. Romper estas barreras requiere valentía, pero también práctica consciente. Primero, hay que abandonar la obsesión por la perfección. Cuando hablas como si tuvieras que aprobar un examen, pierdes autenticidad. Habla como si le contaras algo importante a un buen amigo, sin máscaras, sin necesidad de sonar brillante. Segundo, cambia el foco del yo al tú. Pregúntate: ¿qué necesita el otro en esta conversación? A veces, cuando dejas de intentar impresionar y comienzas a interesarte, todo cambia. Y tercero, aprende a escuchar activamente. Esto no significa solo oír, sino observar con atención, hacer preguntas y confirmar que entendiste. Un jefe en Medellín me contó que, después de comenzar a escuchar con verdadera atención a su equipo, el ambiente laboral cambió. Las personas ya no iban con miedo a hablar con él, sino con ideas. Ahora, ¿cómo puedes entrenarte para superar estas barreras? Hay ejercicios prácticos.
Uno de ellos es el del miedo consciente. Antes de hablar en público o en una reunión importante, escribe lo que temes. Verlo en papel le quita poder. Otro ejercicio consiste en detenerte en medio de una conversación y preguntarte, ¿estoy oyendo o asumiendo? Esto puede parecer simple, pero cambia radicalmente la calidad del diálogo. También está el ejercicio del resumen activo. Antes de dar tu opinión, repite con tus propias palabras lo que dijo la otra persona. Te obliga a escuchar con intención. Finalmente, practica la expresión segura. Si vas a una junta en Buenos Aires, por ejemplo, y llegas con 3 ideas claras, tu presencia cambia. No necesitas gritar ni imponer. Solo necesitas claridad. Todo esto no se trata de convertirte en un experto en retórica, sino en derribar las barreras que bloquean tu voz. La comunicación no es un lujo, es una herramienta de vida. Si hoy no dices lo que piensas, si no expresas lo que sientes, si no escuchas lo que otros necesitan, ¿cómo puedes avanzar? No se trata de tener una voz perfecta, sino una voz viva, conectada, valiente. Todos tenemos algo que decir, pero primero hay que hacer espacio para que el mensaje fluya. Y ese espacio comienza dentro de ti. No con reglas complicadas, sino con pequeños actos diarios. Una escucha atenta, una pausa consciente, una palabra dicha con intención. Ahí empieza el cambio. 2. El arte de escuchar. Durante años, pensé que comunicarme bien significaba hablar con claridad, elegir las palabras correctas, tener buena entonación. Y sí, todo eso importa. Pero con el tiempo descubrí una verdad aún más poderosa: que el secreto de una buena comunicación no está en la boca, sino en los oídos. Escuchar, de verdad, es uno de los actos más transformadores que podemos practicar. No es algo pasivo, es un ejercicio de presencia y humildad. En muchas zonas urbanas de Latinoamérica, uno ve personas que hablan sin parar, interrumpen, se adelantan, se explican incluso cuando nadie les pidió una explicación. Hablan tanto que se olvidan de lo esencial. Que lo que sostiene una conversación no es lo que dices, sino lo que permites que el otro diga y sienta. Escuchar no es simplemente oír, porque oír es automático. Escuchas el claxon de un auto sin querer. Pero escuchar, eso es un acto intencional. Y lo aprendí de la forma más sencilla, viendo cómo una abuela en La Paz se conmovía hasta las lágrimas porque su nieto, por primera vez en años, se sentó con ella, la miró a los ojos y simplemente escuchó su historia sin corregirla, sin interrumpirla, sin mirar el teléfono. Fue entonces cuando entendí que ser escuchado es una forma de ser amado. Ahora bien, si escuchar es tan poderoso, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? Porque caemos en trampas cotidianas. Una muy común es interrumpir para aportar. Me ha pasado en reuniones donde alguien ni siquiera ha terminado una idea, y ya hay otro queriendo completarla, como si tuviera miedo de que su punto se pierda en el aire. Recuerdo una cooperativa de café donde 2 socios discutían porque uno no dejaba hablar al otro. El problema no era la idea, sino la falta de escucha. Otra trampa son las distracciones. En Santo Domingo vi una reunión familiar donde todos estaban presentes, pero cada uno con un teléfono en la mano. Había palabras, sí, pero no había conexión. También está la escucha selectiva. Oímos lo que nos conviene, ignoramos lo incómodo. Como ese político que hace campaña y solo responde las preguntas que le favorecen, dejando sin respuesta lo que le incomoda. Entonces, ¿cómo se escucha bien? Primero, con presencia total. Eso significa dejar de pensar en lo que vas a decir mientras el otro aún está hablando. Si estás preparando tu respuesta mientras escuchas, en realidad no estás escuchando. Segundo, con lenguaje no verbal consciente. Asentir con la cabeza, mirar a los ojos, mantener una postura abierta. Tu cuerpo también habla, y a veces dice más que tus palabras. Tercero, con curiosidad genuina. Preguntar no por cortesía, sino porque te importa,
Hay un profesor en Managua que me contó que, cuando dejó de explicar tanto y empezó a preguntar más, los alumnos comenzaron a confiar en él. No cambió su materia, cambió su actitud. Y es que ser escuchado tiene un impacto emocional profundo. Cuando escuchas a alguien hablar sobre su vida en una favela de Brasil, no solo estás recogiendo palabras, estás reconociendo su humanidad. Escuchar no es ceder, no es debilidad. Es darle al otro la dignidad de ser comprendido. Una pausa a tiempo puede evitar una pelea innecesaria. Una vez, en Santiago, una pareja me contó que solían discutir a gritos hasta que uno de ellos, en medio de la tensión, decidió guardar silencio por un momento. Ese silencio no fue vacío, fue una oportunidad. Permitió repensar, respirar y reencontrarse. A veces, no se necesita una respuesta. Se necesita un espacio para que la emoción se acomode. Por supuesto, hay obstáculos emocionales. Uno de los más grandes es la impaciencia. Queremos que el otro termine rápido, como si su historia interrumpiera nuestra agenda. También están los juicios rápidos. Asumimos lo que el otro piensa antes de oírlo, y entonces ya no escuchamos con apertura, sino con prejuicio. Y claro, está el ego. Ese deseo constante de tener la razón, demostrar que uno sabe más. En debates políticos locales lo veo todo el tiempo. Personas que hablan más para ganar que para entender. Y así no se construye nada. Pero, sí, lo aplicamos en lo cotidiano. La diferencia es inmensa. En el trabajo, un supervisor que escucha de verdad reduce la rotación del personal, porque la gente se queda donde se siente valorada. En la familia, escuchar más reduce los conflictos. Un hijo que siente que sus padres lo escuchan no necesita gritar para ser notado. En negociaciones, oír las necesidades reales del otro permite acuerdos más justos, más duraderos. Escuchar no es fácil, pero tampoco es complicado. Solo requiere intención y requiere práctica. Cada vez que eliges escuchar sin interrumpir, estás entrenando tu empatía. Cada vez que preguntas en vez de asumir, estás cultivando comprensión. Cada vez que haces una pausa, en lugar de lanzar un juicio, estás sembrando confianza. Y cuando eso ocurre, la comunicación deja de ser un intercambio de palabras y se convierte en una experiencia de conexión. 3. El poder de la empatía en la comunicación. Puedes tener el mejor argumento del mundo, pero si no logras tocar el corazón del otro, tus palabras se quedan flotando en el aire. La empatía es ese puente invisible que conecta alma con alma. No es un truco emocional ni una técnica de manipulación. Es una forma de estar con el otro desde el respeto, desde la presencia, desde el reconocimiento del dolor, la alegría o la duda que el otro carga. Y para ser un gran comunicador, no basta con hablar bien. Tienes que aprender a sentir junto al otro. Lo vi claramente en Quito, cuando una enfermera me contó que, después de tantos años trabajando en salas llenas de sufrimiento, su mayor aprendizaje no fue médico, fue humano. Me dijo, la mayoría de las veces, las personas no recuerdan lo que les dije, pero sí cómo me sentaron a su lado cuando perdieron a alguien. Una madre acababa de perder a su hijo, y esa enfermera no pronunció grandes discursos. Solo se sentó, la tomó de la mano y le dijo, «Estoy aquí». Eso, más que cualquier palabra, fue comunicación. Pero por supuesto, no siempre actuamos desde esa empatía. Y hay razones para eso. Existen barreras que la bloquean. Una de las más comunes es el juicio prematuro. Frases como, «eso es exagerado» o «estás llorando por nada» cortan de raíz cualquier intento de conexión. También está la tendencia a minimizar los sentimientos del otro. Lo hacemos con buena intención, pero es dañino. Decimos, «no es para tanto» o «debes ser fuerte», pensando que ayudamos, pero lo que en realidad comunicamos es, «tu emoción no importa tanto como mi opinión». Y luego está la desconexión por falta de presencia.
Estar con alguien físicamente pero mirando el celular es como decirle sin palabras: no me importas lo suficiente como para darte mi atención. En ese momento, el otro no solo se siente solo, se siente invisible. Entonces, ¿cómo desarrollamos una comunicación empática? Primero, usando frases que no intenten corregir, sino conectar. Frases como: entiendo lo que dices, o eso debe haber sido difícil para ti. Abren puertas que ningún consejo puede abrir. Segundo, a través del lenguaje corporal. No cruzar los brazos, mirar con atención, asentir con suavidad. El cuerpo puede decir: te escucho y estoy contigo, incluso cuando aún no has dicho nada. Tercero, evitando consejos no solicitados. Hay momentos donde el otro no necesita soluciones, sino acompañamiento. Como ese líder comunitario en Chiapas que, en vez de imponer órdenes, comenzó a hacer preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo estás viviendo? Y de pronto, lo que era distancia se volvió confianza. En momentos de conflicto, la empatía es aún más vital. No se trata de ganar discusiones, se trata de ganar entendimiento. Validar no significa ceder. Puedes decir: entiendo tu molestia y quiero que lo resolvamos juntos. En esa frase no hay derrota, hay disposición. En Lima conocí a un gerente que transformó su liderazgo cuando dejó de hablarle a su equipo desde la jerarquía y comenzó a escucharlos desde la humanidad. No bajó su autoridad, la elevó. Porque cuando alguien siente que lo entiendes, su compromiso aumenta. Lo mismo ocurre en ventas. Hoy, más que vender productos, hay que entender personas. Un cliente que se siente escuchado es un cliente que vuelve. Y esto no se queda en la teoría. Se puede entrenar. Hay ejercicios simples. Uno es resumir lo que dice el otro antes de responder. No para demostrar que tienes memoria, sino para mostrar que prestaste atención. Otro ejercicio útil es pasar un día sin interrumpir a nadie. Solo escucha, valida emociones, incluso si no estás de acuerdo. Verás cómo cambian tus relaciones. Porque al final, la empatía no es un don con el que se nace, es una práctica que se cultiva. Y cuanto más la cultivas, más humano te vuelves, más claro se vuelve tu mensaje, y más profunda es tu influencia. 4. Construyendo confianza en la comunicación. La confianza no se improvisa, no se compra ni se exige. Se construye poco a poco, con actos pequeños que, con el tiempo, se convierten en cimientos sólidos. He visto personas con un discurso brillante que no logran convencer a nadie, y otras con palabras sencillas que generan una lealtad profunda. La diferencia no está en la forma de hablar, sino en el nivel de confianza que proyectan. Una conversación sin confianza es como construir sobre arena. Todo lo que digas se puede derrumbar al primer viento de duda. Lo comprobé una vez, en una comunidad del interior de Bolivia. Un médico joven llegó con todos los conocimientos técnicos, pero nadie lo escuchaba. Nadie seguía sus indicaciones. No fue hasta que se sentó a hablar con las personas, a escucharlas, a compartir con humildad su propósito, que comenzó a ganarse la confianza del pueblo. Y entonces, recién entonces, sus palabras empezaron a tener peso. La confianza tiene pilares claros. El primero es la coherencia. Decir y hacer lo mismo. Las personas no solo escuchan lo que decimos, observan si nuestras acciones lo confirman. Si dices que vas a llegar a las 8 y llegas a las 8:20 sin avisar, no importa cuán amable seas, estás debilitando tu palabra. El segundo pilar es la honestidad. No se trata de saberlo todo, se trata de admitir cuando no sabes. La transparencia genera más respeto que aparentar seguridad falsa. Otro pilar es la escucha activa. Cuando escuchas de verdad, sin interrumpir, sin apurar, sin juzgar, demuestras que el otro te importa. La empatía también sostiene la confianza. Validar lo que el otro siente, aunque no estés de acuerdo,
es decirle, tu mundo me importa. Y finalmente, la seguridad al expresarte. No me refiero a imponer, sino a hablar con firmeza, sin gritar pero sin titubear. Cuando hablas con seguridad, el otro siente que puede apoyarse en tu palabra. Ahora bien, así como hay acciones que construyen, también hay errores que destruyen la confianza. Contradecirte constantemente, interrumpir sin escuchar, ocultar información, tener un lenguaje corporal que no coincide con tus palabras, o no asumir errores cuando te equivocas. Todos esos son gestos que desgastan la relación, que hacen que el otro se repliegue, se cierre. Porque la confianza no solo se construye con lo que das, también se debilita con lo que niegas. ¿Qué puedes hacer entonces para fortalecerla? Primero, busca claridad y precisión al hablar. Si es un sí, dilo como sí. Si es un no, dilo con respeto, pero sin ambigüedad. Las personas confían más en quien es claro que en quien trata de complacer a todos. Segundo, alinea tu cuerpo con tu mensaje. La postura firme, la mirada directa, la expresión facial congruente. El cuerpo también comunica, y muchas veces es más creíble que las palabras. Tercero, cumple lo que prometes, incluso en lo pequeño. Si dijiste que enviarías un mensaje hoy, hazlo. Es en los detalles donde se mide la fiabilidad. Y cuarto, muestra vulnerabilidad. Reconocer que no lo sabes todo, que también tienes dudas, te hace humano. Y la gente confía más en lo humano que en lo perfecto. La confianza no es solo deseable, es multiplicadora. En las relaciones personales, facilita conversaciones difíciles. Un hijo puede hablar de lo que le preocupa cuando sabe que no será juzgado ni ridiculizado. En el ámbito laboral, reduce conflictos y malentendidos. Los equipos trabajan mejor cuando sienten que su líder los respalda. Y en el liderazgo, la confianza es la base. Un buen líder no necesita gritar, necesita guiar. Su autoridad no proviene del temor, sino del respeto que genera su integridad. No necesitas ser carismático, ni tener una gran voz, ni dominar técnicas de persuasión para generar confianza. Solo necesitas compromiso con la coherencia, apertura para escuchar, valentía para decir la verdad y humildad para aceptar tus límites. Cuando practicas eso cada día, tus palabras empiezan a resonar distinto, no por el volumen, sino por el valor que encierran. Porque cuando alguien confía en ti, lo que le dices deja de ser información y se convierte en guía. Y esa es una de las mayores responsabilidades que podemos tener. Que nuestras palabras sean puentes, no barreras. Que sirvan para acercar, no para imponer. Y que reflejen, en cada conversación, el tipo de persona que realmente queremos ser. 5. La persuasión sin manipulación. Una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar como ser humano es la capacidad de influir en otros. No para obtener ventaja, no para controlar, sino para inspirar decisiones mejores, para guiar hacia caminos de valor, para ayudar a que algo útil ocurra. Pero aquí está el punto clave. Hay una línea muy fina entre persuadir y manipular. Y cruzarla no solo daña tu mensaje, daña tu integridad. El manipulador impone, fuerza, hace que el otro sienta que no tiene opción. El persuasor, en cambio, propone, inspira, muestra posibilidades. Recuerdo a un vendedor ambulante en Quito que me ofreció un producto en plena calle. No me siguió, no me presionó. Simplemente me explicó para qué servía, con una sonrisa tranquila y una historia simple sobre cómo ese producto había ayudado a su madre. Lo compré, no porque lo necesitara urgentemente, sino porque me sentí invitado, no presionado. Esa es la diferencia. La persuasión real se basa en entender cómo decidimos los seres humanos. Y si algo he aprendido en años de observar personas es que, aunque nos gusta pensar que decidimos con la cabeza, en realidad decidimos con el corazón y luego justificamos con la cabeza.
Las emociones nos mueven más que los argumentos lógicos. Por eso, si quieres persuadir con honestidad, empieza por conectar con la emoción del otro. Un pastor en Honduras me contó que cuando comenzó a ayudar a las familias necesitadas antes de predicar, la iglesia empezó a llenarse. No porque la gente quisiera escuchar un sermón, sino porque sentían que él primero los había escuchado a ellos. Esa es la ley de la reciprocidad. Cuando das antes de pedir, creas un puente de apertura. Otra clave poderosa es la escasez. Las personas valoramos más aquello que sentimos que es limitado. Pero cuidado, usar la escasez como trampa es manipulación. Decir solo por hoy, cuando sabes que habrá otra oferta mañana, no es persuasión, es engaño. La escasez debe ser genuina. Si lo que ofreces tiene un tiempo o cantidad limitada de verdad, dilo. Pero siempre desde la verdad, porque la credibilidad, una vez rota, rara vez se recupera. Entonces, ¿cómo persuadir éticamente? Primero, con preguntas abiertas. En vez de decir, esto es lo mejor para ti, pregunta, ¿cómo te sentirías si esto mejorara tu día? Segundo, con historias. Las narrativas conectan más que los datos. Puedes hablar de migrantes que salieron adelante, de padres que recuperaron la relación con sus hijos, de personas que transformaron su vida a partir de una decisión. No se trata de inventar cuentos, sino de contar experiencias con emoción y propósito. Tercero, con autoridad auténtica. La gente no sigue al que grita más fuerte, sino al que habla desde la experiencia. No necesitas impresionar, necesitas inspirar. Y cuarto, con sentido de pertenencia. Invita al otro a ser parte de algo más grande que él mismo. Las personas quieren sentirse incluidas, no convencidas a la fuerza. Ahora bien, incluso la mejor intención puede encontrar resistencia, y es ahí donde la persuasión demuestra su verdadera esencia. No se trata de confrontar, se trata de validar. Una frase poderosa que uso cuando noto resistencia es: entiendo tu punto, y también existe esta otra posibilidad. En esa frase, no estoy negando al otro, estoy ampliando el mapa. Estoy diciendo, te veo, te respeto, y además te ofrezco algo nuevo. Esa actitud desarma el rechazo, porque no exige, propone. En la práctica, todo esto se aplica a muchas áreas de la vida. En la familia, una negociación no se gana imponiendo normas, sino cediendo sin perder tu voz. Recuerdo a un padre que logró que su hija adolescente aceptara ciertas reglas en casa, no porque la obligó, sino porque la escuchó primero, la comprendió, y luego explicó sus razones con calma. En presentaciones públicas, la diferencia entre una audiencia que escucha con atención y una que mira el reloj está en cómo comienzas. Si empiezas con una historia personal, humana, cercana, la gente baja la guardia. Después de eso, puedes proponer lo que sea, porque ya has creado el terreno emocional para ser escuchado. Persuadir no es convencer con fuerza, es conectar con sentido. Es entender que detrás de cada decisión humana hay emociones, historias, deseos y miedos. Y que si eres capaz de hablarle a esa parte interna del otro con respeto, con empatía y con propósito, tu mensaje no solo se oye, se recuerda. Y no solo se recuerda, puede transformar. Porque las grandes decisiones no nacen del cálculo. Nacen de una voz que, en el momento justo, dijo lo necesario de la manera correcta. Y esa voz puede ser la tuya, si eliges usarla con conciencia, con ética y con corazón. 6. Dominando las conversaciones de alto riesgo. Hay momentos en los que hablar no es solo intercambiar ideas, sino caminar por una cuerda floja. Conversaciones donde cualquier palabra mal dicha puede abrir una herida, provocar una ruptura o desencadenar consecuencias irreversibles. A estas las llamo conversaciones de alto riesgo. No porque sean raras, sino porque, aunque frecuentes, rara vez estamos preparados para ellas.
Surgen en el seno de la familia, en una negociación tensa, en una discusión de pareja, en una consulta médica delicada. Son esos instantes donde el margen de error es mínimo y las emociones están al límite. Recuerdo un empresario en Bogotá que me dijo que temía hablar con su hermano, también su socio, porque cada conversación terminaba en pelea. No era falta de amor, era falta de manejo emocional en momentos críticos. Lo que vuelve estas conversaciones tan complejas son varios factores. Primero, las emociones desbordadas. Cuando hay frustración, miedo o rabia en juego, la razón se vuelve un susurro que nadie escucha. Segundo, la alta tensión. A veces, sentimos que de una sola frase depende todo. Una decisión económica, un lazo afectivo, una oportunidad laboral. Esa presión puede volvernos impulsivos. Y tercero, el riesgo percibido. Tememos que el otro se aleje, nos rechace, se ofenda, o incluso que perdamos algo valioso si no decimos lo correcto. Esa mezcla es una bomba emocional esperando una chispa. Y la chispa muchas veces es una palabra mal elegida. Pero hay formas de entrar a esas conversaciones con más inteligencia emocional y menos ansiedad. Lo primero es aprender a mantener la calma. Y eso no se logra deseándolo, sino entrenándolo. La respiración consciente es una herramienta poderosa. Cuando sientes que tu cuerpo se tensa, que el corazón se acelera, detente, respira profundo y haz una pausa. Es increíble cómo una pausa de 5 segundos puede desactivar una respuesta que habrías lamentado durante 5 años. Otro principio es separar a la persona del problema. En vez de decir, ¿me fallaste?, puedes decir, esto que ocurrió me hizo sentir defraudado. El enfoque cambia del ataque a la reflexión, y también puedes usar el silencio como estrategia, no para castigar, sino para pensar. Una pausa a tiempo evita que lo emocional le gane a lo esencial. Existen técnicas comunicativas que ayudan a desescalar. Una de ellas es la validación emocional. Reconocer que el otro tiene derecho a sentirse como se siente, incluso si no estás de acuerdo. En vez de decir, estás exagerando, puedes decir, entiendo que esto te duela, hablemos de cómo lo resolvemos. Cambia todo. Otra técnica es replantear el enfoque, transformar una confrontación en una colaboración. No es tú contra mí, es tú y yo contra el problema. Y por supuesto, el lenguaje corporal también importa. Evitar gestos de desafío, posturas cerradas, tono sarcástico, todo eso alimenta el conflicto. Un rostro sereno y una voz estable pueden ser más persuasivos que cualquier argumento. En estas conversaciones, la escucha activa es la vía principal hacia la resolución. Escuchar sin interrumpir, sin juzgar, sin preparar tu defensa mientras el otro habla. Hacer preguntas abiertas que promuevan la comprensión. Preguntar, ¿cómo te sentiste en ese momento?, en vez de ¿por qué hiciste eso? La primera busca entender, la segunda acusa. Y cuando haces eso, algo cambia. El otro baja la guardia, se abre, empieza a escuchar también. Porque cuando alguien se siente escuchado, ya ha dado el primer paso hacia el acuerdo. Ahora bien, nada de esto funciona si no aprendes primero a manejar tus propias emociones. Y eso empieza por reconocer tus señales internas. ¿Sientes tensión en la mandíbula? ¿Sudor en las manos? Respiración corta. Son alertas, no las ignores. Cuando las detectes, haz una pausa, respira y recuerda una frase que puede ayudarte. Esto es incómodo, pero no es peligroso. Esa afirmación te devuelve el control. Porque muchas veces, lo que nos hace explotar no es el otro, sino nuestro propio miedo a perder el control. Dominar las conversaciones de alto riesgo no significa ser perfecto, ni ganar siempre. Significa elegir el puente en lugar del muro. Significa hablar cuando quieres gritar, respirar cuando quieres empujar, comprender cuando quieres cortar. Porque la calidad de nuestras relaciones no se define por los días fáciles,
sino por cómo manejamos los difíciles. Y si aprendes a estar presente, a escuchar, a expresarte con claridad y respeto, incluso cuando tiembla la tierra bajo tus pies, no solo mejorarás tus relaciones, serás una persona en la que otros confían para atravesar las tormentas. Y eso, en el mundo en que vivimos, vale más que 1000 palabras bonitas dichas en la calma. 7. Mantener y evolucionar tu maestría en la comunicación. Desarrollar buenas habilidades de comunicación no es una meta que se alcanza una vez para siempre, como si fuese una cima desde la cual ya no queda más por subir. Es más parecido a cultivar un jardín. Si no lo riegas, si no lo podas, si no prestas atención a los cambios del clima, ese jardín se marchita. Así es la comunicación. Es una práctica viva. Lo que funcionaba ayer puede no servir mañana. Lo que aprendiste con esfuerzo en un contexto específico, quizá no sea útil en otro. Y por eso, quienes de verdad quieren dominar la comunicación no se conforman con saber hablar bien una vez. Se comprometen con la mejora constante, con la revisión honesta, con el aprendizaje continuo, porque saben que cada conversación trae una oportunidad nueva y también un desafío nuevo. La autoevaluación constante es un hábito fundamental. Después de una conversación importante, tómate unos minutos y pregúntate: ¿qué funcionó? ¿Dónde me sentí incómodo? ¿En qué momento noté que el otro se cerró o se abrió más? Este ejercicio no es para castigarte, sino para pulirte, como quien afina un instrumento antes de un concierto. Otro aspecto clave es identificar patrones repetidos. Si cada vez que hablas con tu jefe terminas interrumpiendo, o si en las reuniones familiares tu tono se eleva sin querer, eso no es casualidad. Son hábitos comunicativos que necesitan ser observados y transformados. Porque lo que no se identifica, no se mejora. Ahora bien, no todo puede observarse desde adentro. A veces necesitamos el espejo del otro. Y por eso la retroalimentación externa es tan valiosa. Pedir con humildad que te digan cómo se sintieron con tu manera de comunicar no es debilidad, es madurez. Claro, puede doler escuchar ciertas cosas, pero si eres capaz de recibir una crítica sin ponerte a la defensiva y de usarla como material de construcción en vez de como un ataque personal, entonces estarás creciendo en un nivel profundo. La persona que te dice con honestidad que fuiste demasiado brusco, o que interrumpiste, o que no entendiste lo que quiso decir, te está regalando una oportunidad de evolucionar. Y como todo arte, la comunicación mejora con práctica intencional. No se trata de repetir lo mismo 1000 veces, sino de enfocarte en habilidades específicas. Puedes practicar el tono, la escucha, la claridad, la empatía. Haz ejercicios dirigidos. Juega a representar conversaciones difíciles con alguien de confianza. Grábate hablando y obsérvate después. Participa en simulaciones. Cada uno de estos actos es como levantar pesas para tu mente comunicativa. No lo haces para ser perfecto. Lo haces para estar más preparado, más presente, más afinado a la realidad del otro. Un buen comunicador no solo domina el contenido, también domina el contexto. Sabe adaptarse. No habla igual en una reunión de empresa que en una comida familiar. No usa el mismo estilo con un niño que con un colega, ni con alguien que está llorando que con alguien que espera instrucciones claras. La rigidez es enemiga de la comunicación real. Si hablas siempre con el mismo tono, con la misma estructura, con la misma lógica, terminas hablando para ti, no para el otro. Por eso, uno de los signos de maestría es la capacidad de ajustar el estilo según el entorno, sin perder la autenticidad. Y en el fondo, todo esto está sostenido por un pilar invisible pero esencial: la inteligencia emocional. El dominio emocional no es un accesorio, es el núcleo. Si no sabes reconocer lo que sientes, si no puedes regular tu enojo, tu impaciencia, tu ansiedad, entonces tu comunicación será reactiva, defensiva, incluso agresiva.
Pero si cultivas la autoconciencia, si practicas la autorregulación, si desarrollas la empatía, entonces cada palabra que digas tendrá un peso distinto, porque vendrá desde un lugar de calma, de claridad, de madurez. Y eso se nota, se siente. Mantener y evolucionar tu maestría en la comunicación no es un lujo para oradores o líderes públicos. Es una necesidad humana. Porque cada día estás hablando, explicando, resolviendo, pidiendo, compartiendo. Y cada una de esas interacciones moldea tus relaciones, tu reputación, tus oportunidades. No esperes a que llegue una crisis para darte cuenta de que debiste hablar mejor. Entrénate hoy. Afina tu lenguaje hoy. Escucha mejor hoy. Y mañana, cuando llegue esa conversación difícil, estarás listo. No porque sepas todas las respuestas, sino porque sabrás estar presente, conectar y guiar. Esa es la verdadera maestría. 8. Dominando la comunicación digital. En los últimos años algo ha cambiado de forma radical en la manera en que nos comunicamos. Ya no basta con saber hablar bien cara a cara. Ahora gran parte de lo que decimos, pedimos, sentimos o incluso resolvemos ocurre a través de una pantalla. Escribir un mensaje, grabar una nota de voz, participar en una videollamada, responder correos, interactuar en redes. Todo eso también es comunicación. Y si no aprendemos a dominar ese lenguaje digital, corremos el riesgo de malinterpretar, desconectar o incluso dañar relaciones sin siquiera darnos cuenta. Porque la comunicación digital no tiene tono de voz, ni gestos, ni miradas. Es como hablar con las manos atadas, esperando que el otro entienda lo que no puede ver. La primera gran diferencia entre lo digital y lo presencial es la pérdida del lenguaje no verbal. Cuando hablas en persona, puedes ver si el otro frunce el ceño, si asiente, si se inquieta. Puedes ajustar tu mensaje en tiempo real. Pero cuando escribes un mensaje, ese contexto emocional desaparece. Una frase corta puede parecer indiferente. Una respuesta rápida puede parecer brusca. No porque lo sean, sino porque el canal no aporta matices. Por eso, en comunicación digital, la claridad y el propósito son esenciales. Hay que escribir como si el otro no supiera nada de lo que tú estás pensando. Usar un lenguaje simple, directo, sin ambigüedad. Organizar las ideas. Si hace falta, usar subtítulos, listas, frases breves. Todo lo que ayude a que el otro entienda sin necesidad de adivinar. Pero no basta con ser claro. También hay que cuidar el tono. Porque el tono no se escribe, pero se percibe. No es lo mismo escribir ok que perfecto, gracias. No es lo mismo un ¿cómo estás? Ajustar el tono según el canal es una habilidad crítica. En un correo conviene ser más estructurado y formal. En WhatsApp, puedes permitirte algo más cercano, pero siempre evitando frialdad o sarcasmo involuntario, porque el otro puede estar teniendo un mal día y leer tu mensaje como algo hostil, aunque tú solo quisieras ser conciso. Aquí entra en juego un recurso valioso: la comunicación no verbal digital. No sonreímos con la boca, pero podemos usar un emoji. No podemos levantar la voz, pero podemos usar mayúsculas, negritas o cursivas para enfatizar algo. No podemos tocar al otro, pero podemos elegir palabras que abracen. Eso sí, todo con moderación y conciencia. Un exceso de emojis puede parecer poco profesional. El uso exagerado de signos de exclamación puede generar confusión. La clave está en reforzar el mensaje, no en distraer de él. ¿Y qué decir de los canales en tiempo real? Las videollamadas, por ejemplo. No es lo mismo estar presente físicamente que estar en pantalla. En una videollamada la preparación es crucial. Verifica tu conexión, tu entorno, tu iluminación. Mira a cámara, no solo a la imagen del otro. Evita interrumpir. Usa